Bienvenidos nuevamente. Vamos en este momento a realizar unos ejemplos de la ley de senos. La ley de senos se aplica a los triángulos oblicuángulos. Lo primero que haremos es que vamos a escribirle un nombre a los ángulos, normalmente con literales mayúsculas. Yo le he escrito ABC, no importa el orden. Lo importante es cuando escribamos el nombre de los lados. El nombre del lado, normalmente, el lado opuesto al ángulo, se le va a escribir el mismo literal, pero en letra minúscula. Por ejemplo, el ángulo A, el lado opuesto sería el que está enfrente, entonces a este le escribimos lado A con minúscula. El ángulo B es este, el opuesto es el que está acá enfrente, entonces le escribimos a este literal B. Y el ángulo C, el opuesto es el que está aquí enfrente, entonces a este le ponemos ángulo C. Es indispensable la forma en cómo nosotros configuremos nuestro triángulo. Ya que lo tenemos configurado de esa forma, entonces vamos a escribir la ley de senos. La ley de senos no es más que hacer razones entre el lado y el seno del ángulo opuesto. Entonces, en este caso, por eso es importante, yo tengo el lado A, que sería este, es al seno de A, que sería este, para tener un mejor control. Entonces, por eso le escribimos el mismo literal, 1 mayúscula el ángulo y 1 minúscula el lado. Igual tenemos que B es al seno de B, B es al seno de B, y que C es al seno de C, C es al seno de C. Esto también lo podemos poner de forma inversa. En la parte de los numeradores, escribir los senos, y en las partes de los denominadores, escribir los lados. De las dos formas se aplica exactamente igual. Bien, veamos entonces, vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a ponerle datos ahorita a este triángulo. Me dicen que el ángulo A es de 30 grados, el ángulo C de 50 y que el lado C es de 25. Nosotros podemos aplicar la ley de senos cuando conocemos un ángulo y también el lado opuesto de ese ángulo. En este caso yo conozco el ángulo C y el lado C. Entonces conozco tanto el ángulo como el lado. Entonces nosotros podemos aplicar la ley de senos, es decir, cuando tengo las mismas variables, tanto en mayúscula como en minúscula, o sea, tanto en ángulo como en lado. Entonces puedo aplicar la ley de senos. Y además debo conocer un dato más. En este caso conozco el ángulo A. Bien, entonces como conozco variables iguales, entonces puedo aplicar la ley de senos. Bien, tengo por acá entonces la ley de senos y vamos a aplicarla enseguida. Antes, como yo ya conozco el ángulo A y el ángulo C, conozco dos ángulos, puedo encontrar fácilmente el ángulo B. De una vez lo haremos porque la suma de los tres ángulos tiene que ser de 180 grados. Eso es para cualquier triángulo. Entonces, como conozco el lado A, que es de 30 grados, y el lado C, que es de 50, perdón, entonces podemos pasarlo a restar en esta ecuación que formamos y sencillamente me va a quedar que B es igual a 100 grados. Bien, entonces ya conozco prácticamente todos los ángulos, lo vamos a colocar por acá, entonces ya tengo entonces el valor de los tres ángulos. Solo me falta encontrar nada más estos dos lados, el lado A y el lado B. Veamos entonces. Ahora sí, ya que tenemos acá entonces la ley de senos, vamos a sustituir datos. Yo tengo A, que no lo conozco, es al seno de 30, que sería A es al seno de 30 grados. B es al seno de 100, B no lo conozco, es al seno de 100. Y C es al seno de 50, pero C sí lo conozco, entonces sería 25 es al seno de 50. Ya tengo entonces sustituido prácticamente en la ley de senos de esta manera. Ahora, para encontrar los datos que me hacen falta, yo sencillamente voy a formar proporciones, es decir, voy a formar con dos razones una proporción. Yo voy a ver qué me conviene hacer y yo puedo ver que este dato de C está completo, conozco su lado y su ángulo. Yo lo puedo unir con A o con B. En este caso lo voy a hacer con B porque de esa manera, si vemos acá, desconozco B, entonces fácilmente puedo encontrar el lado B. Bueno, traigamos para acá la proporción. Y ahora lo único que voy a hacer es que yo puedo ver que el seno de 100 lo puedo pasar a multiplicar de este lado de la ecuación y ya podemos encontrar B. Entonces, de esa manera pasamos a multiplicar el seno de 100 y encontramos B.
Haciendo la operación matemática, 25 por seno de 100 es dividido dentro del seno de 50, me quedaría B es igual a 32.14 metros. Bien, ya tenemos entonces el valor de B. Ya encontramos el primer lado, lo vamos a colocar por acá, 32.14. Solamente me falta encontrar A. Ok, vamos a traer de nuevo entonces ahora nuestra ley de seno, solo que ahora si nos damos cuenta ya tengo el dato de B. Ya conozco B también, entonces solo me hace falta encontrar A. Y de esa manera pues tengo resuelto este triángulo. Vuelvo a hacer lo mismo, solo que ahora yo puedo hacer la proporción tanto con A como con B en estas dos. Normalmente yo suelo hacerlo y recomiendo que se haga con el dato que conozco completamente, porque aquí ya hicimos alguna aproximación. Entonces vamos a utilizar, ahorita vamos a utilizar esta razón de A y la vamos a formar la proporción siempre con C, con 25 seno de 50. Formando entonces la proporción, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con B, voy a pasar a multiplicar el seno de 30, al otro lado del miembro, me queda 25 por seno de 30, dividido seno de 50. Me queda que A es igual a 16.32 metros y entonces ya prácticamente hemos resuelto este triángulo oblicuángulo porque ya conocemos sus tres ángulos y sus tres lados. Este primer ejemplo es cuando conocemos dos ángulos y un lado. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo ahora. Vamos a hacer ahora un ejemplo donde conozco dos lados y conozco un ángulo. En este caso conozco el ángulo A, que es de 40 grados, el lado B 5 metros y el lado A de 10 metros. Veo que puedo aplicar la ley de senos porque conozco ángulo A y lado A. Entonces tengo la misma variable, tanto mayúscula como minúscula, una que se repite, más un dato extra, en este caso el lado B. Bueno, veamos entonces cómo puedo aplicar la ley de senos. Entonces vamos a, ahorita no puedo calcular el ángulo como lo hice anteriormente porque solo conozco uno. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sustituir de una vez la ley de senos y vemos que A, que es 10, es al seno de 40, al seno de A, como 5, el lado 5 es al seno de B no lo conozco, no conozco B, y C, no conozco C, seno de C, no conozco el ángulo C. Bueno, pero puedo ver que yo puedo formar una proporción acá, porque de esa manera puedo encontrar el ángulo B. Si nos dimos cuenta en el ejemplo anterior, encontré un lado. Ahora voy a encontrar este ángulo por medio de la ley de senos. Bueno, veamos entonces, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar en cruz. El seno de B lo voy a pasar a multiplicar a el lado izquierdo, por eso me queda 10 seno de B. Y seno de 40 lo paso a multiplicar a el otro miembro, me queda 5 seno de 40. Hago producto cruzado. Como lo que yo necesito es B, voy a pasar a dividir este 10, me quedaría 5 seno de 40 dividido 10. Y recordemos que cuando vamos a calcular un ángulo, voy a utilizar la función trigonométrica inversa. En este caso, como tengo seno, voy a calcular para dejar solamente B y encontrar el ángulo B. Pues tenemos que B es igual al seno inverso de todo lo que tenemos acá. 5 por seno de 40 dividido 10. Esto pues ya lo vimos en la clase de los triángulos rectángulos. Bueno, entonces haciendo el cálculo, seno inverso de 5 por seno de 40 dentro de 10, me quedaría que B es igual a 18.75 grados. Bueno, lo vamos a dejar así en decimales. 18.75 grados y ya tenemos entonces el ángulo B. Lo vamos a colocar entonces acá, el ángulo B 18.75 y solo me resta encontrar lado C y ángulo C. Pero igual como el ejemplo anterior, ahora ya tengo dos ángulos, entonces voy a aplicar exactamente la misma ecuación. La suma de los tres ángulos es igual a 180. El ángulo A vale 40 grados, el ángulo B 18.75 grados, que es el que acabo de encontrar, y ya puedo encontrar C. Sencillamente lo paso a restar al otro lado, el 40 y el 18.75, y me quedaría que C es igual a 121.25 grados. Muy bien, ya tengo entonces el ángulo C, lo vamos a colocar por acá. Ya tengo los tres ángulos. Lo único que me resta para resolver este triángulo oblicuo es el lado C. Regresamos entonces a nuestra ley de senos. Ahora ya conozco
Acá si nos damos cuenta, el ángulo B, 18,75, y ya conozco el ángulo C, 121,25. Bueno, voy a formar entonces una proporción, sería el de C, para encontrar C, y lo puedo hacer con B o con A. Pero como dije anteriormente, yo voy a utilizar A porque ese es el dato que ya conocía anteriormente. Aquí pues ya tengo algunas aproximaciones. Entonces voy a tomar 10 seno de 40 con C, seno de 121,25 grados. Eso no quiere decir que con este no me quede, o sea, me sale también. En algunos casos, por las aproximaciones, varía un poco, pero estoy hablando de centésimas en decimales. Entonces, también lo puedo utilizar con este. Pero yo siempre prefiero utilizar el dato que tengo completo desde el inicio. Bueno, entonces ya que tenemos aquí nuestra proporción, pues sencillamente el seno de 121,25 lo pasamos a multiplicar con el 10, haciendo producto cruzado, y de esa manera me va a quedar solamente C. Entonces C es igual a 10 seno de 121,25 dividido seno de 40. Y de esa manera encontramos el valor de C, que es 13,3 metros. Bien, entonces ya prácticamente tenemos resuelto nuestro triángulo oblicuángulo con sus tres lados y sus tres ángulos. Y es así como hemos entonces hecho estos dos ejemplos de la ley de senos.